Y para nuestra reunión de resultados, sí, Esperanza me dijo que salía a vacaciones el viernes y ya está por nacer el bebé de Francisco. Entonces, toca para esta fecha. Sí, ese es el día a día en las empresas. El pago de la seguridad social se realiza mes a mes y necesitas un aliado que te haga la vida más fácil. Ese es miplanilla.com, operador de información con el respaldo de Compensar para la liquidación y pago de los aportes de seguridad social y para fiscales. Realmente la plataforma es ágil, fácil y segura. Y lo mejor, cumple con toda la normatividad vigente. Y como las normas cambian, miplanilla.com nos ofrece seminarios personalizados y masivos, encuentros empresariales y grandes foros. Si tenemos dudas, un equipo de especialistas en seguridad social está disponible para apoyarnos. Todo esto como parte del servicio. Son 3 soluciones en una. La planilla integrada de liquidación de aportes que usamos todos los meses. La opción para la liquidación y pago de las cesantías de los empleados a todos los fondos del país. Y la liquidación y pago de las pensiones voluntarias para los trabajadores que deciden hacerlo. Para las empresas, lo mejor es que tenemos todo integrado en una misma plataforma, que nos facilita el cargue de empleados de forma masiva y el pago de múltiples planillas con un solo clic. Ofrece la herramienta para generar reportes y el envío de los certificados de seguridad social a los trabajadores. Habilita la creación de usuarios ilimitados y el acceso a todos los NIDs del grupo empresarial. Estas son tan solo algunas herramientas que ofrece miplanilla.com. Sin duda, el mejor aliado para el pago de la seguridad social de tu empresa. Y como si fuera poco, por ser clientes de miplanilla.com, contamos con beneficios adicionales. Formación y entrenamiento certificado en la normatividad vigente y para el fortalecimiento del talento humano de nuestras empresas. Así no hay disculpas para estar desactualizados. En temas legales, por pertenecer a miplanilla.com, tenemos acceso gratuito al programa especializado para identificar los riesgos a los cuales puede estar expuesta nuestra empresa en caso de fiscalización por parte de la UGPP. Y para tener todo integrado están minomina.com y mis facturas, con el respaldo de Compensar. Minomina.com nos ofrece la plataforma para la generación y transmisión de nómina electrónica ante la DIAN. Y Mis Facturas es la solución para la recepción y emisión de las facturas de mi empresa y la automatización de las cuentas por pagar. Estos servicios con planes y descuentos especiales. Y con todos estos beneficios que hemos visto, es hora de empezar a usar miplanilla.com, el experto que necesitas. Bueno, muy buenos días para todas las personas que se conectan el día de hoy con nosotros. Les damos una cálida bienvenida a estos espacios que tenemos de formación para todas las empresas que conozcan los detalles de las cesantías. Entonces vamos a tener dos temas importantes el día de hoy. Me presento, mi nombre es Tatiana Sánchez, hago parte del área de formación de miplanilla.com y les voy a estar acompañando el día de hoy con todo el esquema de cesantías. Nosotros en enero ya tuvimos una presentación de cesantías con todo lo que es la teoría, todo lo que es la parte normativa, que son las cesantías, cómo se liquidan y demás. El día de hoy vamos a tratar de hacerlo más técnico y es como ingreso, por dónde ingreso, qué funcionalidades tiene, qué puedo cargar. Sin embargo, este inicio de la presentación lo vamos a tratar de manera tal que ustedes vean de manera muy rápida cómo es la teoría de las cesantías, cómo es la liquido y demás. ¿Listo? Por favor, recuerden que todas las personas que están conectadas el día de hoy, al finalizar les vamos a compartir un link para que ustedes puedan tener acceso a la presentación, porque siempre tenemos hartas dudas o bastantes dudas de si compartimos la presentación y demás. Entonces, al final vamos a estar compartiendo el link para que ustedes puedan descargarla. Adicional, pueden dejar sus comentarios o sus preguntas. En la parte superior tienen un botón que dice PIR. Entonces, ahí ustedes van a poder encontrar la opción para que nos escriban sus preguntas. ¿Listo? Vamos a iniciar con la presentación de cesantías. Denme un momento, ya la compartimos.
Y vamos a tratar hoy entonces los dos temas principales, y es cómo liquido las cesantías, cuál es la teoría de las cesantías, qué se debe hacer para las cesantías, cómo las pago, y vamos a ver la parte práctica, vamos a ver la parte funcional en la página de miplanilla.com. ¿Listo? Si alguien me puede poner, por favor, dentro del cajoncito de PIR si ven la presentación, les agradezco muchísimo para estar súper segura que están viendo la presentación. O me pueden levantar la manito, que yo la alcanzo a ver desde acá para estar segura que la están viendo. Listo, muchas gracias a JD y demás personas que me levantan la manito. Bueno, bienvenidos, vamos a ver qué es cesantías. Entonces iniciemos por la definición de las cesantías. ¿Qué son las cesantías? Las cesantías son una prestación social por ley que debe pagar el empleador a todos los trabajadores que tiene afiliados, pues digamos que a su compañía. ¿M? Básicamente las cesantías se consideran un ahorro en las cuales el trabajador puede hacer uso de ellas cuando se quede cesante o ya sea para cumplir propósitos de vivienda y educación. Entonces acá me voy a detener un momento y les voy a contar y es, ojo con esto porque la forma en la que mi empleado o mi colaborador va a usar las cesantías depende de las condiciones que nos dan las administradoras. Entonces acá tenemos muchas preguntas. Se pueden para vivienda, para arreglos locativos, se pueden para estudios, se puede para universidad, para pago de cursos de inglés. Entonces, ojo con esto porque esta información la validan directamente con su administradora de cesantías. Entonces, señor colaborador, en principio sabemos que es para cuando usted se retire, para compra de vivienda o para pago de estudios, para pago de estudios en entidades que tengan, digamos que aprobación por el Ministerio de Educación. Pero si usted tiene dudas, si alguno le explico o no, diríjase por favor a su administradora de cesantías a la cual está afiliado. Esto es importante porque siempre nos llegan mucho estas preguntas a todas las áreas de talento humano, a las áreas de nómina. Entonces, para que ustedes sepan que la definición principal es esta, es para cuando mi trabajador se encuentra cesante o para cuando haga compra de vivienda o educación. ¿Listo? La definición con mayores actitudes a qué son las cesantías y cuánto corresponden las cesantías. Estas corresponden a un salario mensual por cada año que trabaja la persona. Entonces, si una persona lleva conmigo o en la empresa menos tiempo del año, deberé pagar la fracción de estas. Ya vamos a ver un ejemplo de cómo se liquidan para que ustedes tengan la parte general. ¿Listo? Y esta liquidación de cesantías se debe hacer año a año que el trabajador está con nosotros. ¿Quiénes no están contemplados dentro de la liquidación de cesantías? Las personas que se encuentran en la modalidad de salario integral. Entonces, ¿cuándo liquido unas cesantías? Cuando hay una terminación del contrato, esa es la principal que tenemos, o cuando hay un cambio de salario normal a integral, ahí yo liquido las cesantías porque recordemos que el salario integral no tiene pago de cesantías y las cesantías debo liquidarlas con corte al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior si las voy a consignar al fondo de cesantías. Para este año, la fecha máxima de pago de cesantías es el viernes 14 de febrero. Ojo con esto porque la norma nos dice y es, las empresas deberán hacer el pago de las cesantías. Antes del 15 de febrero. Entonces eso significa que yo tengo el 14 de febrero para hacer el pago. Pero acá hay que tener en cuenta algo y es que nosotros los establecimientos de comercio y bancarios funcionamos con el botón PSE y el botón PSE está abierto hasta las 4:30 de la tarde del día 14 de febrero. Entonces ustedes entenderán que en Colombia todos usamos el botón PSE y puede precolapsar. Eso por ser un servicio de Internet puede colapsar. Entonces, la recomendación es que si lo van a hacer el 14 de febrero, lo hagan en la mañana o en el transcurso del día y no esperen hasta ese momento para hacer el pago. Porque muy a pesar de que la norma me diga que yo puedo pagar el 14 de febrero, no significa que las pague el 14 de febrero a las 11 de la noche. Porque hacer un pago a las 11 de la noche nos pasa como cuando nosotros íbamos a una oficina de un banco y lo hacíamos a través de pago extemporáneo, ¿listo? Entonces, para que lo tengan presente. Importante, súper importante, si yo no consigno las cesantías dentro de el horario bancario del 14 de febrero, dentro del 14 de febrero se va a generar una sanción moratoria que equivale a un día de trabajo. Perdón un segundo.
Listo. Importante, si yo no consigno las cesantías antes del 14 de febrero, se va a generar una sanción moratoria. Y ojo con esto porque no son ni intereses moratorios, es una sanción. ¿Qué nos dice la norma? Esto está contemplado en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y nos dice que si hay un retraso en el pago de las cesantías o yo las pago después del 14 de febrero, esa sanción corresponde a un día de salario del colaborador. Entonces, vamos a poner un ejemplo. La empresa no alcanzó a pagarlas el 14 de febrero y solo las paga hasta el 14 de marzo. ¿Cuál es la sanción moratoria que se le genera? Un salario. Porque si es un día de salario por cada día de retraso, pues al 14 de marzo ya le debo como sanción moratoria un salario del colaborador. Entonces, ojo con esto. Es importante que sepan que esa sanción moratoria no se paga a través de un operador de información. Es decir, yo no voy a ingresar a mi planilla.com a decir, oiga, yo tenía que pagar el 14, estoy pagando el 20 de febrero. ¿Cuánto será que será la sanción moratoria? Esa sanción, por norma, se le paga directamente al colaborador. Con nosotros o a través de miplanilla.com se carga únicamente el valor de las cesantías, lo que haya resultado de la liquidación de las cesantías. ¿Listo? Entonces, ojo con esto. Ahora bien, ¿quiénes tienen derecho al pago de las cesantías? Al pago de las cesantías tienen derecho todos los trabajadores que estén vinculados mediante un contrato de trabajo. Fíjense que acá no me especifica que tienen que ser escrito, que tiene que ser verbal. Aquí ingresa todo lo que tenga contrato de trabajo escrito o verbal, incluso si también hay personas que tienen trabajadores de servicio doméstico, porque yo puedo ser colaboradora de una empresa, pero puedo tener un empleado de servicio, una empleada de servicio doméstico que me ayuda con las labores de la casa, pues bien, ahí yo hago las veces de empresa. Eso significa que también se deben pagar cesantías a las personas de servicio doméstico, a los conductores, a las niñeras, a los trabajadores por días, entre otros. ¿Listo? Los independientes también hacen el pago de las cesantías, entonces si acá hay alguna persona que tiene empleados a cargo, súper bienvenidos para que puedan hacer la liquidación a través de miplanilla.com. ¿Cómo es el cálculo de las cesantías? Acuérdense que al inicio dijimos, si es vamos a ver un poquito, digamos que vamos a hacer un brochazo de cómo son las cesantías, cómo las liquido, qué son, cómo las calculo para al final de la sesión, vamos a tener un espacio en donde vamos a ingresar a la página para poder ver cómo se hace esa liquidación. Bueno, el cálculo de las cesantías se hace de forma anual, del 1 al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. Es decir, hoy vamos a liquidar las cesantías que se generaron del 1 de enero, perdón, al 31 de diciembre del año 2024. ¿Cómo voy a hacer esa liquidación de cesantías? La voy a hacer con el último salario mensual de vengada. Es decir, si una persona ingresó ganando 1.300.000 en enero del 2024 y terminó en diciembre ganando 1.500.000, yo deberé tomar el 1.500.000 para hacer la liquidación. Ojo con esto porque acá estoy hablando de salarios fijos o que no tienen movimiento durante el año o que tuvieron un aumento por algún aumento de cargo y demás. Pero cuando hay salarios variables, la fórmula es diferente. Entonces, ¿qué nos dice la norma? Y es, si ha habido variación durante los 3 últimos meses, se tomará como un salario variable y deberé hacer el cálculo del 1 de enero al 31 de diciembre como un salario variable y hacer toda, digamos que la ponderación de cuánto es el promedio que recibió la persona en ese año. Es importante que tengamos en cuenta esto porque si la variación fue en enero, en febrero y en marzo, pero en abril quedó en salario fijo, pues digamos que de abril a diciembre tiene un salario fijo, ahí yo no voy a tener una ponderación. ¿Por qué? Porque me dice que voy a tomarlo con la liquidación de cesantías. Voy a hacerla con el último salario mensual y solo se tomará promedio si la persona tiene variabilidad en los últimos 3 meses. ¿Listo? Por favor, si tienen dudas o preguntas en la parte superior de sus pantallas, tienen un botoncito que dice PIR. Ahí nos van dejando las preguntas que al finalizar la sesión vamos a tratar de abordar la mayor parte de ellas. ¿Listo? Vamos a hacer un ejercicio de un cálculo de un salario fijo. Vamos a hacer un ejercicio de un cálculo de alguien que tiene variable o que trabaja por días. ¿Listo? Entonces vamos a tener acá la fórmula para liquidar las cesantías siempre será el salario
por los días laborados y lo dividimos en 360. ¿Por qué en 360? Porque 360 son los días laborados en el año. ¿M? Entonces, siempre deberemos tener esta fórmula. Pero el cálculo de este valor salario, de este campo salario, a ver, creo que aquí tenemos un láser. El cálculo de este campo salario es lo que hablábamos en la diapositiva pasada y es, ojo con el salario que tiene la persona, si es variable o si es fijo, ¿listo? En este ejemplo tenemos un salario mensual de 2.864.000 pesos, pero la persona ingresó el 1 de noviembre del 2024, es decir, ha trabajado 60 días. Recordemos que al inicio de la presentación dijimos que la liquidación de cesantías se hace por todo el año trabajado o por la fracción del tiempo que haya trabajado la persona. Entonces, fijémonos que acá en el campo salario me dice que la persona gana 2.864.000 y deberé multiplicarlo por los días laborados. ¿Cuántos días laborados tuvo esta persona? Únicamente 60 días porque ingresó el 1 de noviembre y lo dividimos por los días del año. Eso me da un valor en cesantías de 477.334. Es decir, que cuando yo ingrese a mi planilla.com y me pregunten, valor del salario, 2.864.000, valor a consignar en cesantías, 477.334. Es importante que reportemos esos dos campos porque la administradora pide esos dos campos. ¿Listo? Ahora vamos a ver una persona que tiene cálculo de auxilio de transporte legal porque vi que me están preguntando una persona que tiene auxilio de transporte legal. Entonces tengamos presente algo. Todos los trabajadores que yo tenga en la compañía que devenguen menos de 2 salarios mínimos, al valor de sus cesantías deberé sumarle el valor del auxilio de transporte. Entonces vamos a poner la misma fórmula. Recordemos que la fórmula es salario por los días laborados dividido en 360. Entonces, ¿cuál es el salario mensual de la persona? El salario mensual de la persona hoy en día es 1.500.000. Ese valor está por debajo de los dos salarios mínimos del año 2024. Ojo acá, no se me confundan con salario mínimo del año 2025. ¿Por qué? Porque recordemos que estamos liquidando 2024. Muy a pesar de que lo estamos pagando en el 2025, estamos haciendo el cálculo del 2024. Entonces yo voy a sumar el salario que tuvo esa persona en el 2024 y le sumo el auxilio de transporte por tratarse de un devengo inferior a 2 salarios mínimos. Entonces este auxilio de transporte para el año 2024 era de 162.000 pesos. El siguiente dato que me pide es los días trabajados. Esta persona ingresó el 1 de abril, lo que me significa 270 días laborados. Entonces, ya hallamos el valor del salario de la persona, que es 1.662.000 pesos, y lo vamos a multiplicar por los días trabajados y lo dividimos en 360. De esta forma, las cesantías me dan 1.246.500. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Voy a contestar una pregunta que siempre la tenemos al finalizar las sesiones y es importante que la conozcan y es, ¿qué pasa si yo tengo un trabajador en la modalidad no presencial? Cualquiera que sea su trabajo, teletrabajo, o trabajo remoto, trabajo desde casa, contemos que sea trabajo no presencial. ¿Cómo funciona acá? Entonces me dice que si yo tengo dos salarios menos de 2 salarios mínimos, pero no tengo auxilio de transporte porque tengo a mi trabajador no presencial, yo deberé sumarle este valor, yo deberé sumarle esos 162.000 pesos. ¿Por qué? Porque en el año 2020, cuando se decretó la pandemia, muchas personas pasaron de trabajo presencial a trabajo remoto, es decir, ya no iban más a la oficina. Pero eso no significa que se quedaran sin el auxilio de transporte. ¿Qué debían hacer? Se debe sumar esos 162.000 pesos porque es lo que se reconoce como conectividad digital y aún así que tenga este auxilio deberá sumarse al valor del salario. Ojo con esto porque no significa que porque yo no tenga en mi nómina el concepto de auxilio de transporte, no se lo sumo. Siempre deberé sumarle 162.000 pesos porque la norma me indica que muy a pesar de que no le pague auxilio de transporte, debo liquidarlos porque se los estaré pagando como auxilio de conectividad digital. ¿Listo? Bueno, listo. Vamos a hacer el cálculo de un trabajador
por días. ¿Cómo funciona el cálculo de un trabajador por días? Vamos a poner el ejemplo que a la compañía viene una persona que trabaja por días, solo viene los días sábados. Los días sábados viene y se encarga de hacer, digamos que todo el tema de supervisión de los puestos aquí, que queden organizados y demás, que nos ayuda, digamos, con las labores de la compañía. Y esa persona solo trabaja los sábados. Entonces, ¿cómo deberé hallar ese valor del salario? Importante. Yo mensualizo esos 60.000 pesos, esos 60.000 pesos multiplicados por 30 días, es como si la persona se ganara 1.800.000 pesos. Recordemos que si está por debajo de los dos salarios mínimos, deberé sumarle el auxilio de transporte. Es decir, y me dice que la persona ingresó el 15 de marzo del 2020. Lo que quiere decir que durante el 2024 trabajó 52 días porque vino los 52 sábados del año. Entonces yo mensualizo ese valor del salario y me dice que mensualmente esa persona es como si se ganara 1.962.000. Lo multiplico por los días que trabajó en el año y lo divido en 360. Es decir, yo deberé pagarle 283.400 pesos. ¿Listo? Para que lo tengamos presente porque sabemos que tenemos muchas personas en las empresas que tienen su contrato de trabajo por días, o la persona de la cafetería que nos ayuda por días, o la de la jardinería, cualquiera que sea su labor que preste en la compañía, pero que tenga contrato por días, deberé hacerle el pago de las cesantías. No significa que porque no tengo contrato de todos los días, no le pago cesantías. Ojo con esto. Ahora bien, el último concepto que vamos a ver que tiene que ver con el cálculo de las cesantías es el pago de los intereses de las cesantías. Ojo acá nos vamos a detener. Una cosa es que yo no pague las cesantías a tiempo y tenga una sanción, y otra es el concepto de intereses de cesantías. Intereses de las cesantías es el valor que la empresa reconoce a todos sus trabajadores sobre la prestación social de las cesantías, que equivalen a un 12% sobre los saldos a 31 de diciembre de cada año. ¿Cómo hago para hallar ese valor de las cesantías? Tomo lo que le voy a consignar en cesantías, lo multiplico por los días trabajados y lo multiplico por el 0.12 dividido 360, me da el cálculo de los intereses de las cesantías. Yo sé que a esta fecha ya todos pasaron y vimos en nuestros desprendibles de nómina que nos consignaron un valor por intereses a las cesantías. Es porque esto corresponde a este valor que les estoy diciendo acá. Estos intereses deben abonarse al trabajador a más tardar el 31 de enero cada año. Entonces, lo que hacen muchas empresas es abonar esos intereses de cesantías en la nómina del 31 de enero. ¿Listo? Bueno, vamos a pasar a la parte técnica y a la parte de cómo lo veo a través de miplanilla.com. Por favor, recordemos, porque he visto manitos levantadas, que esta sesión no nos deja el acceso a abrir los micrófonos, pero en la parte superior de sus pantallas ustedes tienen un botón que se llama P y R. Ahí nos pueden dejar sus inquietudes y al finalizar la sesión yo voy a estar, digamos que, revisando que ustedes puedan revisando las preguntas que me dejaron para poder contestarlas. ¿Listo? Bueno, pago de cesantías a través de miplanilla.com. Tatiana, nosotros ¿a dónde podemos pagar las cesantías de las personas que están afiliadas? Nosotros tenemos convenio con todas las administradoras de cesantías. Fondo Nacional del Ahorro, Protección, Porvenir, Colfondos y Escandia. Nosotros en miplanilla.com tenemos la opción de que nos liquiden las cesantías. Ojo con esto porque muchas veces tenemos la pregunta y es, Tatiana, es que nuestro empleado no eligió su fondo de cesantía. Nosotros le preguntamos, le mandamos correo, pero en medio de sus múltiples actividades nunca nos contestó sobre qué fondo está afiliado. Y acá hay dos cosas que tengo que decirles. El hecho de que mi empleado eh, no me notifique qué administradora de cesantías escogió, eso no me exime de que yo deba pagarlas. ¿M? Ay, es que mi colaborador se llegó el 14 de febrero y no me notificó. Eso significa que no se las consigno. O con esto, yo tengo el plazo hasta el 14 de febrero. Si mi colaborador no eligió fondo de cesantías, yo como empleador estoy en la potestad de elegir una administradora de cesantías a la cual consignarlas. Vamos a poner un ejemplo. Yo consigné, mi colaborador o mi grupo de empleados nunca me notificó a qué administradora de cesantías estaba. Entonces yo voy a consignarlas todas a porvenir, pero sucede que mi colaborador después me dice, ay, no, es que yo quiero mis cesantías en protección.
Muy bien, pues usted puede, señor empleado, acercarse a protección y decir que quiere que le hagan un traslado de cesantías, que se las consignaron en porvenir y se las vamos a mandar a protección. Esto es un mero ejemplo, esto puede pasar con Colfondos, con Escandia, con Fondo Nacional del Ahorro, pero es importante que sepan que desconocer la administradora de cesantías que tiene mi empleado no me exime de la obligación de pago el 14 de febrero, ¿listo? Entonces, súper importante en ese punto. Bueno. Ahora vamos a ver el proceso de generación de cesantías de miplanilla.com. Me voy a detener a contestar un par de preguntas que tenemos acá previo a pasar a la liquidación de cesantías. Entonces nos preguntan, si un empleado laboró todo el 2024 con salario mínimo, ¿qué valor debo pagarle de cesantías? ¿El auxilio de transporte se tiene en cuenta? Entonces fíjate y te voy a dar la respuesta es sí. Debo sumar el auxilio de transporte. ¿Por qué? Porque ese trabajador me dice que laboró todo el 2024 con el salario mínimo. Recordemos que el auxilio de transporte se genera o se suma cuando la persona gana menos de 2 salarios mínimos, cuando el colaborador gana menos de 2 salarios mínimos. Eh, ¿Qué pasa si el colaborador no todos los meses aplica para auxilio de transporte porque las comisiones salariales a veces no le da? Fijémonos que cuando tú necesitas hallar el valor del salario, ahí te vas a dar cuenta. Si el valor si el promedio de todo el 2024 da que su salario es inferior a 2 salarios mínimos, le sumamos el auxilio de transporte. Pero si en ese promedio nos damos cuenta que el año es superior a 2 salarios mínimos, pues ahí no le tenemos en cuenta el valor del auxilio de transporte para la liquidación de cesantías. ¿Listo? Los dos campos que nos solicita el archivo de mi planilla para hacer el cargue de las cesantías, ya los vamos a ver. ¿Listo? Listo, me dice, la persona gana más de 2 salarios mínimos y trabaja desde casa. ¿Debo pagarle el auxilio de transporte como auxilio de conectividad? La respuesta es no. Fíjate que en este caso, o fijémonos que en este caso la persona gana más de 2 salarios mínimos. Este valor solo se tiene en cuenta cuando el salario es menor a 2 salarios mínimos. ¿Listo? Llámese auxilio de transporte o llámese auxilio de conectividad. ¿Listo? Tenemos una persona que tiene un plano de cesantías y tiene algunos errores porque no está bien diligenciado. Ya vamos a ver un ejemplo de cuáles son las condiciones que me tiene el archivo plano. ¿Listo? ¿Pueden tener acceso al PDF de esta presentación? Sí, claro que sí. Al finalizar la sesión, aquí en este cajoncito de PIR, yo les voy a dejar el link para que ustedes puedan descargar la presentación y hacer uso de ella o digamos que tenerla como base para las dudas que presenten. Bueno, acá nos dicen, si se va a consignar las cesantías hasta el 14 de febrero, pero el trabajador necesita las cesantías por tema de estudio, ¿es legal que la empresa le dé las cesantías parcialmente o tiene que esperar a que las se tengan en un fondo para retirarlas? Esto es una pregunta que va más allá de lo que es la liquidación de miplanilla.com, pero entiendo que la norma dice que se deben consignar a un fondo de cesantías. La única forma en la que una empresa puede darle las cesantías causadas al colaborador es para temas de vivienda. Para temas de estudio, lo que puede hacer la empresa es pagar las cesantías. Voy a poner un ejemplo, hoy 10 de febrero, para que el empleado pueda ir a retirarlas. Pero por estudio no se pueden consignar las cesantías causadas, porque como van a nombre de un tercero, a nombre de la entidad educativa. Entonces, las recomendaciones hagan la consignación a su fondo de cesantías, solo de esa persona, para que puedan, digamos, para que el colaborador, digamos, que tenga em, la opción de retirarlas para estudio. ¿Listo? Nos dicen, buenos días, si trabajamos cesantías del 2024, ¿colocamos el auxilio de transporte 2025? No, señora, nos pregunta Luz Bejarano. Si estamos liquidando cesantías del año 2024, yo le sumo el auxilio de transporte del 2024, no auxilio de transporte del año 2025. Es importante esta premisa y es una muy buena pregunta. ¿Listo? ¿Qué pasa cuando los pagos de nómina son del 5 al 10 de cada mes? ¿Se puede pagar los intereses a las cesantías en esa fecha o ya genera mora debido a que la máxima era el 31 de enero? Bueno, en el tema de los intereses de las cesantías no hay mora, no tenemos mora ni tenemos sanciones. No conocemos desde esta parte cuál puede ser la sanción si yo no consigno esos intereses a las cesantías, pero súper importante y lo que tenemos digamos que de conocimiento es que hasta el 31 de enero se deben pagar esos intereses a las cesantías. ¿Listo?
Importantísimo, debieron haberlos. Hay empresas, conozco los casos de empresas que el 31 consignan solo los intereses de las cesantías y el 10, que es el pago de la siguiente nómina, pues será, digamos que el pago de su salario normal, pero el 31 se debe dejar los intereses a las cesantías. Listo. Bueno, vamos a pasar a la parte de generación de planillas y ahorita seguimos contestando preguntas. Ay, tenemos personas que están ingresando. No. Listo, generación de planilla. Nosotros tenemos tres opciones para generar la planilla. El primero es el cargue vía Excel, que es uno de los más sencillos que nosotros tenemos y que les recomendamos mucho a las empresas que lo hagan porque tienen el control de la información que cargan. Pero también tenemos el cargue manual de las cesantías o a través de un listado de empleados, que es el cargue uno a uno de los empleados. Ya vamos a ver el caso. Y también tenemos la opción de importar los empleados desde miplanilla.com. ¿Listo? Entonces, a ver, les voy a compartir pantalla para que veamos toda la presentación. Acá, listo. Acá ingresamos a www.miplanilla.com. Vamos a ingresar con nuestro usuario y con nuestra contraseña. Vamos a entrar y vamos a encontrar la opción de, bueno, acá elegimos el periodo, un periodo para pila, pero acá vamos a encontrar la pestaña de cesantías. ¿Listo? Importante que lo hagamos desde acá, desde la parte de afuera. Ahora me dice que yo dentro de la generación de planilla tengo tres opciones: cargue vía Excel, cargue manual o importar los empleados. Vamos a iniciar con la de cargar vía Excel. Entonces acá en la función de, voy a poner un poquito más grande, acá en la función de empleados tenemos cargar vía Excel. Entonces me dice que yo deberé usar una plantilla que tengo acá para poner toda la información y cargar el empleado. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Aquí en la plantilla del empleado, en descargas, vamos a encontrar la información que necesita. Nosotros tenemos en este momento únicamente 10 campos de manera obligatoria. Sin esos campos, yo no podré cargar unas cesantías. ¿Listo? Vamos a poner el tipo de documento que corresponde a mi empleado. En este caso, vamos a poner acá Sánchez, Salamanca, Angélica. Y me dice que a dónde le voy a consignar las cesantías. Cuando nosotros pasamos el cursor sobre el código administrador de cesantías, me dice que el código 202 corresponde a protección, código 03 a porvenir, código 10 a Colfondos, código 15 a Fondo Nacional del Ahorro y código 19 a Ascanio. Entonces vamos a decir que pertenece esta persona a porvenir. ¿Listo? ¿Qué salario tiene? Entonces vamos a ponerle 1.500.000. De acuerdo al ejercicio, me dice que yo deberé, si trabajó todo el año y tuvo el mismo salario todo el año, deberé sumarle los 162.000 de cesantías. Entonces, esa persona para cesantías tiene 1.662.000. ¿Listo? ¿Mm? Días trabajados, 360. Código de la sucursal no es necesario, ya lo vamos a ver para qué. ¿Listo? ¿Qué es importante en esta liquidación de cesantías? Que este archivo debe ir guardado como CSV delimitado por comas. Esa es la forma en la que nosotros garantizamos que podamos hacer el cargue del archivo, sea uno o sea de 10.000 empleados, para que el peso del archivo no sea tan grande. ¿Listo? Entonces lo guardo como CSV delimitado por comas, plantilla empleados, vamos a ponerle uno para no confundirnos y lo guardo. ¿Listo? Ahora bien. Vamos a pasar aquí al cargue de la planilla. Me dice que vamos en empleados, cargar vía Excel. Ya descargué la plantilla, voy a cargarla. Y me dice que es el que termina en uno, abrir y lo cargo. ¿Mm? Acá voy a contestar una pregunta que encontré en la sesión y es, ¿me está generando error? ¿Por qué me genera error? ¿Qué pasa si la información de los empleados no está completa? Listo, este es uno. Ya me cargó a Angélica Sánchez Salamanca con porvenir. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a cargar este número de cédula, 80 109 289. Vamos a poner Andrade. Vamos a borrar el segundo apellido y vamos a poner Johan. ¿Listo? Vamos a guardarlo y lo cargo nuevamente para ver cómo es un error. Empleados, cargar vía Excel. Vuelvo y cargo el archivo y aquí subo el archivo. Entonces el archivo me dice que ese nombre no corresponde al número de cédula. Acá, era el estado de empleados.
¿Listo? Acá me lo va a cargar. En la liquidación es donde me sale el error. Por favor, excúsenme. ¿Listo? Este es el segundo empleado. Vamos a ver el cargue manual, listado de empleados. Yo le puedo decir empleados, listado de empleados y yo le digo aquí agregar empleado. Desde la página yo también puedo agregar a las personas que vea que necesito agregar. Salamanca, Lola. ¿Listo? Salario, vamos a ponerle que tiene un salario de 3 millones. Vamos a poner la misma cotización, vamos a poner un ejemplo de días trabajados y el fondo de cesantía, Colfondos, cualquiera. Acá me pide una fecha de ingreso, para el ejemplo le vamos a dejar una fecha viejita, una fecha anterior. ¿Listo? Esta es la manera en cómo yo puedo cargar los empleados uno a uno. ¿Por qué les mostramos esta manera? Porque yo tengo empresas que tienen 3 empleados, pues no los enredamos con el Excel. Lo único que le decimos es, entre y cargue la información de su empleado desde acá. O yo cargué el Excel, pero me di cuenta que me hicieron falta 2 personas. Pues no cargo otro Excel, sino lo que hago es que vengo y coloco la información del empleado acá. ¿Listo? Entonces me dice que me cargó exitosamente. Y la tercera y última es importar empleados desde mi planilla.com. Yo tengo un usuario en pila, que fue donde ingresamos ahorita acá, y acá me dice que tengo empleados, acá me dice que tengo una empleada que se llama Zenaida Salazar Campos, ¿listo? Entonces, súper importante, yo puedo decir, oiga, venga, estoy segura que lo que tengo dentro de mi plataforma de pila está correcto, pues yo no cargo Excel, no creo mis empleados de manera manual, sino que le digo, impórteme los empleados. Entonces, también tenemos esta opción. Hay un asterisco súper grande aquí en la importación de esta información y es que este empleado que me trae desde pila no trae la administradora de cesantías. ¿M? Ojo con esto, porque la administradora de cesantías no es la misma de pensión, pueden ser diferentes, ¿listo? Entonces acá me dice, me trajo la información, la cédula, el número de cédula, el nombre y su salario, pero no me trae cuánto le va a cotizar en cesantías, así como tampoco me trae la administradora de cesantías. Entonces, yo puedo importar mis empleados, pero deberé darle la información completa. ¿Listo? Digamos que para el ejemplo es 1.462.000. Creo que no tiene 500. 360 y vamos a poner que esta persona está en Scandia. Vamos a poner una fecha viejita. Abril de 2014. ¿Listo? Modificar. Esas son las 3 formas en las que yo cargo mis empleados para la liquidación de cesantías. ¿Listo? Súper importante. Ahora bien, acá me dice que esta es la forma en la que yo puedo generar la planilla y acá tengo la información de los empleados. Yo primero reúno la información de los empleados y después liquido la planilla. No, pero esta es la generación de reportes. Vamos a liquidar la planilla de cesantías. Entonces yo le digo planillas, generar planilla. ¿Listo? Tengo dos consideraciones importantes acá. Si yo hago, la primera es la más sencilla, si yo hago el pago a través de PSE, yo podré generar una sola planilla para los fondos privados y hacer el pago en donde tenga la cuenta, en donde tenga el dinero en cualquiera de las cuentas electrónicas que tengan. Pero si va el fondo si va una de las personas dirigida a Fondo Nacional del Ahorro, al menos una, o las que quieran pagar a Fondo Nacional del Ahorro, se debe hacer una planilla solita, solita, solita para Fondo Nacional del Ahorro. Entonces, deberé tener 2 planillas, una planilla solita para Fondo Nacional del Ahorro y otra planilla en donde puedo poner las 4 administradoras privadas. Sí, privadas, ¿listo? Vamos a decir acá que él viene y me trae la información de todos los empleados que encontró allá. Me dice que para Colfondos tiene una persona, para Porvenir tiene 2 personas y para Scandia tiene 2 personas. Vamos a poner el ejemplo que todas las voy a pagar por PSE y le digo generar planilla. Fijémonos que me hace la liquidación en una sola planilla. Pero acá no me sale la información para pagar y me dice validaciones sugeridas. Entonces yo cuando miro las validaciones sugeridas, yo digo, ¿qué pasó? Me dice que esta cédula 51687-047, en donde le dije que se llama Salamanca Lola, me dice, ojo porque yo veo que se llama Salamanca Ramírez Lola. ¿Usted está segura que es solo Salamanca Lola? También me sale 53083 y me dice, usted me puso Sánchez Salamanca Angélica, pero yo encuentro que se llama Angélica Tatiana. Entonces yo le puedo decir, sí, corregir nombres y apellidos y le digo que estoy seguro de corregirla. Si no estoy seguro de corregirla, lo que hago es que le digo modificar o editar
para yo poder editar manualmente a esa persona. Entonces, fíjense que es importante que yo entro y hago la corrección del tipo y número de documento con el nombre que ustedes me ponen, pero yo sí entro a validar que ese número de cédula corresponda al nombre que se está notificando si hay información en las bases de referencia. ¿Listo? Acá ya tengo la planilla. Acá yo tengo la planilla en donde voy a pagar y tengo varios reportes. Tengo un reporte en PDF, un reporte en Excel y un reporte de pagos por administradora, dependiendo de la complejidad o de lo que necesite cada compañía. ¿Listo? ¿Listo? Que estos son estos reportes que encuentran acá. Pero cuando yo hago el pago de la planilla, cuando yo le digo pague aquí la planilla y me manda ya el botón PSE y elijo todos los datos para mí, para hacer el pago de mi planilla, una vez yo pago la planilla, yo tengo la opción de... ay, no, me salí. Yo tengo la opción, una vez yo pago la planilla, yo tengo la opción de descargar unos reportes de cesantías. ¿Cuáles son los reportes a los que tengo acceso? Nosotros tenemos 5 reportes disponibles una vez la empresa paga la planilla. El primero es una planilla en PDF o planilla en Excel, el reporte de pagos por administradora, tenemos el certificado por cada empleado y adicional lo enviamos por correo. Acá tenemos, como no tenemos información porque es privada de cada compañía, acá tenemos un ejemplo de la generación de los reportes que tenemos. Acá vemos todo lo que tenemos. En PDF, ¿qué podré encontrar? Toda la información de la planilla que he pagado. Como pagué una sola planilla para el ejemplo, pues me va a decir, usted pagó tanto para Porvenir, usted pagó tanto para Colfondos, usted pagó tanto para Scandia o para Fondo Nacional del Ahorro, cualquiera que hubiera sido, ¿listo? ¿Qué debo de hacer? Debo seleccionar aquí en reportes, le digo, ver planilla PDF, ¿listo? Segundo reporte, en Excel voy a encontrar lo mismo que veo en PDF, pero en Excel. Administradoras, empleados, valor que pagué, el número de afiliados que pagué. Pero también tenemos los pagos por administradora, porque recordemos que las áreas contables necesitan es cuánto paga por administradora, cuánto por porvenir, cuánto por protección, cuánto por Fondo Nacional del Ahorro, cuánto por Escandia. Entonces tenemos un PDF que le permite a la compañía discriminar esos pagos realizados en PDF para que puedan tener acceso a las áreas de contabilidad y hacer el registro contable. Estos de pagos por administradora se pueden descargar por PDF o por Excel. ¿Listo? Y para finalizar, tenemos el certificado por empleado. Y aquí me voy a detener un segundo. Todas las áreas de nómina, talento humano, gestión humana, como lo denominamos en cada empresa, tienen el tema y es que el colaborador me llama, Tatiana, quiero saber si ya pagan las cesantías. Tatiana, me dices cuánto fueron mis cesantías. Tatiana, me indicas por favor cuándo las van a pagar. Tatiana. Entonces nosotros desde miplanilla.com hemos generado un certificado que lo podemos enviar una vez pagamos las cesantías, se lo podemos enviar al correo electrónico de los colaboradores para disminuir esa tramitología de, oye, Tatiana, hazme un favor, ¿cuánto me pagaron de cesantías y cuándo las pagaron y demás? Entonces, este es el certificado que nosotros tenemos disponibles en donde dice que miplanilla.com ha pagado las cesantías de su cuenta a tal administradora por tal salario, por tal valor y el número de la planilla. ¿Cómo hago, Tatiana, para que ese correo electrónico le llegue a todos mis colaboradores y yo quitarme esa llamada de que me pregunten cuánto consignaron de cesantías? Pues bien, una vez pago la planilla de cesantías, le digo certificado por correo o generación de certificados individuales. Cargo un Excel, perdón, sí, un Excel que lo guardo como CSV. Nuevamente volvemos al CSV y es tipo de documento, número de documento y correo. Una vez las pago, yo cargo ese Excel y nosotros entramos a hacer la distribución de los certificados. Entonces, esto le va a permitir a las compañías disminuir esa carga administrativa que tenemos, es que nos pregunten cuánto consignamos de cesantías. Acá voy a hacer un asterisco y es, ojo, porque una cosa es el pago y otra cosa es la acreditación. Recordemos que la acreditación sí depende de cada administradora. Una administradora puede hacer la aplicación de las cesantías o la acreditación, perdón, no se llama aplicación. La acreditación de las cesantías entre 1 y 3 días hábiles. ¿Por qué? Porque en la empresa puede que no paguemos por PSE, sino paguemos por crédito bancario.
Puede que con ese crédito bancario, mientras está el desembolso, mientras lo aplican, mientras le llega la plata a la administradora y la acreditación, eso pueden pasar 3 o 4 días hábiles. Entonces, ojo con esto, porque este certificado lo que hago es decirle a mi colaborador, ya las pagué. Ahora esperemos que la administradora haga la acreditación. Para que usted pueda hacer su trámite o de retiro o de consulta o de validación y demás que tenga, ¿listo? Entonces, esa es un asterisco que tenemos ahí súper grandes, ¿listo? Aquí en la presentación ustedes van a encontrar las 3 opciones de generación de planilla y las 5 opciones de generación de reportes. Bueno, para finalizar, tener en cuenta, ahí tengo 6 asteriscos así súper grandes, súper gigantes. Primero, como ya lo vimos, el pago se puede realizar de manera electrónica, evitando el dinero de la cuenta en donde se tenga pues la disponibilidad y se puede hacer el pago en una sola planilla, siempre y cuando sean solo fondos privados. Recordemos que Fondo Nacional del Ahorro sí va en una planilla aparte y automáticamente el sistema me saca la planilla aparte. El pago también de cesantías también lo pueden realizar a través de crédito bancario o pago presencial. ¿Pago presencial en una empresa? Sí. Algunos bancos le dicen, yo le hago un crédito bancario, le entrego un cheque a usted de empresa para que usted vaya al banco con el que tiene convenio y haga el pago presencial o simplemente lo pongamos acá como pago para que se haga la acreditación. ¿Listo? Pero que es importante que también puedo generar una planilla por cada fondo. Tatiana, a mí no me gusta mezclar las planillas, a mí me gusta pagar por pedir, o en otra planilla pago protección, en otra planilla pago Fondo Nacional del Ahorro y en otra planilla yo quiero pagar Scandia. ¿Puedo hacerlo? La respuesta es sí. Tatiana, pero yo voy a pagar solo por venir, pero tengo 10 colaboradores, solo tengo el dinero o la disponibilidad, hoy 10 para pagar 5. ¿Puedo adelantar el pago? Claro que sí. Acá se pueden generar las planillas que se necesiten por cada fondo, por persona, por áreas, por centros de trabajo, por ciudades, como quieran manejarlo, lo podemos hacer. ¿Listo? Asterisco, en cesantías no existen planillas de corrección o ajuste. Esta pregunta la hacen mucho porque muchas veces en el reporte de cesantías encontramos que no pagaron el valor correcto. Vamos a poner un ejemplo. Yo liquidé las cesantías por 1.300.000, pero olvidé que tenía que hacer el auxilio de transporte y con esa presentación que nos hizo hoy Tatiana, ya sabemos que si la persona devenga hasta 2 salarios mínimos, tengo que incluir el auxilio de transporte. Tatiana, yo ya pagué por 1.300.000. ¿Puedo hacer una planilla de corrección? No. En cesantías no existen planillas de corrección, pero ¿qué puede hacer? Generar otra planilla por esos 162.000 pesos que le hicieron falta para que usted complete el valor de las cesantías. No me pasa cuando liquide más. Sucede que el salario era 1.400.000, perdón, el valor de cesantías era 1.462.000 y yo me equivoqué y puse 1.600.000. Tatiana, ¿puedo hacer una planilla de ajuste? La respuesta es no. Planillas de ajuste no hay en cesantías. En ese caso, como es un valor que pagué de más, deberé dirigirme a la administradora para que hagan la devolución. ¿Listo? Importantísimo, puedo generar soportes de pago individuales para mis trabajadores. Fíjense que este es un plus que nosotros tenemos, que nosotros le damos al colaborador para que las personas en la empresa se sientan tranquilas y digan, ay, qué bueno, en la empresa ya me pagaron las cesantías, estoy segura, hicieron el pago a tiempo, yo ya puedo hacer el pago, yo ya puedo hacer el retiro de mis cesantías, cualquiera que sea la opción que necesite colaborar o simplemente por conocimiento. ¿Listo? Las dos últimas, empresas del sector público. Se pueden hacer la liquidación de cesantías para los trabajadores que estén bajo Ley 50 de 1990, pero si son cesantías por esquema de retroactivos o CEAVAS, no se puede hacer la liquidación a través de miplanilla.com. ¿Listo? Entonces, esa es la información que traemos el día de hoy. Vamos a validar las dudas y las preguntas que nosotros que tengamos en este momento. Recordemos que en la parte superior ustedes tienen un botoncito de PIR y ahí vamos a solucionarlo. ¿Listo? Bueno, quedamos en el auxilio de conectividad. Vamos a ver qué otras dudas tenemos. Dice, ¿es necesario inscribir el trabajador al fondo de pensiones o con mi planilla suficiente? Miren, la respuesta es, en principio, bueno, acá hay dos cosas que hay que tener en cuenta y es fondos privados.
digamos que no tienen tanto problema, pero lo que es Fondo Nacional del Ahorro, ellos sí piden que el trabajador tenga una afiliación. Entonces, ojo con esto porque el Fondo Nacional del Ahorro sí pide que haya una afiliación. ¿M? Puede que yo haga el pago por mi planilla.com. Fíjense que nosotros acá no tenemos forma de validar los trabajadores que están afiliados al Fondo Nacional del Ahorro. Ustedes pueden hacer el pago, pero si no ven la acreditación, puede corresponder a que no está afiliado. ¿Listo? Lo mismo debería pasar con una administradora de cesantías privada, pero ellas sí no ponen problema, ellas sí acreditan el valor y lo que hacen es que le dicen a la compañía que está pendiente de la afiliación o con la acreditación queda abierta la afiliación, depende de la administradora, ¿listo? Entonces ahí digamos que se dividen dos las respuestas y es, ojo porque Fondo Nacional del Ahorro sí les pide que tenga la afiliación, ¿listo? Em, listo. Si me llego a pasar unos días del pago de cesantía, si se le paga esa sanción moratoria, ¿eso se reporta en nómina electrónica? Bueno, acá es importante que tengan presente que la normatividad me dice que esa sanción que se le paga al trabajador puede ser arreglada con el trabajador o puede ser de mutuo acuerdo. Vamos a poner un ejemplo. Yo me retrasé 2 meses en el pago de las cesantías, pero no tengo cómo pagarle la sanción moratoria al trabajador, pero tengo unas bicicletas disponibles en la compañía que están nuevas, que no las entregamos en la fiesta de fin de año. Vamos a poner un ejemplo y le digo, señor colaborador, tengo esto que se lo puedo dar como la sanción moratoria de cesantías. ¿Usted me lo recibe? ¿Está de acuerdo? Sí. Hacen un documento en donde quede todo explícito y fíjense que no pague un valor. Pero en principio la pregunta es si se reporta en nómina electrónica. ¡Ah! No, ahí sí me corcha, pero tengo entendido que en nómina electrónica se reporta todo lo que se le paga al trabajador, todo, 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 todo. ¿Sí? Pero escalar la consulta directamente con el proveedor de nómina electrónica que tenga la compañía. ¿Listo? Tenemos otra pregunta. Un colaborador nos hizo llegar una afiliación de cesantías del Fondo Nacional del Ahorro de la empresa en la que laboró anteriormente. ¿Hay algún inconveniente si le consignamos cesantías sin que esté actualizado su nuevo empleador? Eh, Mira, yo le sugeriría que hicieran la consulta directamente con el Fondo Nacional de Cesantías porque yo entiendo que la afiliación es una. Mi trabajador se afilió al Fondo Nacional de Cesantías y lo que va a pasar durante la afiliación es que cambia de empleador. ¿M? Pero les sugiero que hagan la validación directamente con el Fondo Nacional del Ahorro porque no sé si haya algo que haya cambiado, si hay algo que haya cambiado en esta información que yo tengo. ¿M? La respuesta se la da el Fondo Nacional del Ahorro. En principio yo creería que si hoy le consignan, pues ustedes tienen la posibilidad, porque recordemos que una vez yo me afilio, una vez yo empresa, me afilio al Fondo Nacional del Ahorro, puedo hacer el pago de las personas que tengan la afiliación, así la hayan hecho en otra empresa. ¿M? Entonces, yo como empresa también me afilio al Fondo Nacional del Ahorro. Me dice, si el empleado termina el contrato el 15 de febrero, ¿es necesario que le consigne las cesantías o se las puedo pagar en la liquidación? Ojo con esto, 15 de febrero, yo ya debía haber pagado cesantías. ¿M? Si el trabajador se retira el 15 de febrero, se supone que yo pagué mis cesantías el 14. ¿M? La pregunta es, si es 1 de febrero y no he consignado la cesantía, si hoy es 10 de febrero, no, vamos a poner el ejemplo, y no he consignado las cesantías al fondo de cesantías, ¿puedo pagárselas en la liquidación? La respuesta es sí. ¿Listo? Dice, si el trabajador trabajó menos de 30 días durante todo el año, ¿debe pagarse un auxilio de transporte completo también? Bueno, acuérdate que en los trabajadores por días yo lo primero que hago es validar cuál sería el salario mensualizado. ¿M? A ese salario mensualizado le sumo el auxilio de transporte como si le pagara todo el mes. ¿M? Lo multiplico por los días laborados y lo divido en 360. Eso va a hacer que que el auxilio de transporte también tenga la proporción de esos días laborados. ¿Listo? Si un empleado se retiró el 26 de enero del 2025, las cesantías se pueden pagar dentro de la liquidación del contrato de trabajo. Sí, señora, se pueden pagar dentro de la liquidación del contrato de trabajo, no necesariamente se las tienen que pagar el 14. Eh,
Mira, esta es una muy buena pregunta. Si hago el cargue desde el archivo de Excel, pero en la plataforma ya hay personas ahí registradas, ¿tendría que eliminar las personas antes de subir el archivo? Preferiblemente sí. Sí, porque va a encontrar que ya hay otras personas cargadas y cuando hago la liquidación de la planilla me va a arrastrar o me va a traer esas personas adicionales que ya están cargadas, adicionales a las que cargo en el Excel. Qué buena pregunta. Muchas gracias, Astrid, porque eso permite que todas las personas pues también aclaren sus inquietudes. ¿Listo? Si el empleado solicitó que no se le consignara las cesantías en mi planilla, ¿debo hacer alguna notificación? Esta pregunta no la hace Diana. Diana, ten presente que las cesantías se consignan a una administradora de cesantías. Administradora de cesantías pública como el Fondo Nacional del Ahorro, mixta, ellos son mixtos, o privada como Scandia, Protección, Porvenir, Colfondos. Nosotros en miplanilla.com somos un operador o el medio a través del cual se hace el pago de las cesantías. ¿Listo? Pero en mi planilla no debes hacer ninguna notificación. Ese mismo archivo de Excel me sirve para todos los empleados. Sí, señor, para todos los empleados que, sí, señora, perdón, sí, señora, para todos los empleados que tengan. ¿Puede repetir el paso a paso del cargue en Excel más despacio? Por supuesto que sí. Pero vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar esa repetición para terminar las preguntas porque la sesión va hasta las 11. Sin embargo, en el link que les voy a dejar ahorita al finalizar, ustedes a partir de mañana, pasado mañana, van a encontrar el video. Entonces, seguramente ahí lo pueden repetir. Gracias, Raúl, por tu intervención. Dice, cuando diligenciaste manualmente el cargue de empleados y dijiste elegir una fecha viejita, ¿esa fecha no debería ser como límite 1/1/2024 o es la fecha de ingreso inicial del empleado? Es la fecha de ingreso inicial del empleado. Entonces, fíjate que el empleado pudo haber ingresado 2023, 2022, 2021, pero a eso hice referencia con la fecha viejita, a que el empleado ya había ingresado como hacía varios años, pues, a la empresa. Un ejemplo con el Fondo Nacional del Ahorro. Wow, claro que sí, ya lo hacemos, ya lo hacemos. Vamos a terminar. ¿Qué soporte nos queda al enviar el comprobante de pago de las cesantías por correo? Recordemos que tenemos la descarga de el archivo por PDF de todo el pago de las cesantías. A nosotros no nos queda un soporte uno por uno. Voy a poner un ejemplo. Yo tengo 100 empleados, pues no voy a tener 100 archivos acá. Yo lo que puedo hacer es descargar una planilla de todas las cesantías que cargue. ¿Listo? Nos preguntan un número de contacto de un asesor para solicitar información de una planilla. Me he intentado comunicar. Súper invitados a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nosotros en las redes sociales tenemos un servicio bien chévere y a mí me gusta recomendarlo mucho porque no es que me hagan lo que yo necesito, sino que me enseñan paso a paso. Entonces me piden los pantallazos, me dicen cómo debo diligenciarlo, cuál es el error o a qué se debe. Entonces, si ustedes lo hacen a través de Instagram y Facebook tenemos esa opción. Entonces, súper bienvenidos. Ahora, nosotros en el centro de ayuda de miplanilla.com, www.miplanilla.com, hay un botoncito que dice contáctenos. Ahí nos pueden dejar sus datos, dejar su inquietud para que nosotros podamos resolverla a través de medio de correo electrónico. En caso de haber realizado el pago directamente al fondo, ¿se genera la planilla y cómo se evidencia el pago? No. En caso de haber realizado el pago directamente al fondo, fíjate que no te queda ningún, o sea, el único soporte que tienes es lo que le pagaste a la administradora. ¿M? Pero no sé cómo le notificas a la administradora la relación de empleados. Esa es la invitación que hacemos en miplanilla.com. Sube tu planilla para que tú tengas el registro de todos los empleados y el valor de cada uno de ellos y ahí y lo que haces es que ingresas y haces el pago. Cuando haces el pago y descargas tus soportes en PDF o en Excel, cualquiera que eso, ahí te queda como la evidencia. Pero si es directamente al fondo, no, ya con nosotros no. Eh, el pago de la planilla al fondo privado y el Fondo Nacional del Ahorro me salió en una misma planilla. Ya vamos a hacer un ejemplo de eso, ¿listo? Cuando importo el personal de mi planilla, toma el registro con corte al 31 de diciembre del 2024. No, con todo lo que encuentre la fecha. Entonces, ojo con eso, porque si yo ingresé empleados en enero y en febrero, me va a tomar ese importe. Por eso les decía al inicio, a mí me gusta más el cargue de cesantías por Excel, porque eso les permite tener el control de lo que ustedes están cargando. Listo. ¿Cómo se le notifica al fondo cuando el empleado pide sus cesantías para vivienda?
No, si están consignadas en el fondo de cesantías, pues él vaya a hacer todo su retiro allá en el fondo de cesantías y presenta los documentos en el fondo de cesantías. No tenemos que notificarle nada. Diferente es cuando hicimos el pago de las cesantías, ¿cómo se llama? Causadas, que no le alcanzamos a consignar al fondo, eso es diferente. Pero a la administradora de cesantías, cuando el empleado vaya a hacer retiro allá a la administradora de cesantías, no tenemos que sacar nada, ¿listo? Si el funcionario tiene salario variable, el salario que digitó es solo salario o con las variables para el archivo de Excel. En el archivo de Excel me pones el salario ya incluido con las variables, no me colocas nada más. Creo que acá tenemos una última consulta y es, yo tengo una empresa pequeña y somos solo mi socio y yo. ¿Puedo hacer la liquidación de planilla y pagar cesantías en cualquier momento durante todo el año o debo hacerlo antes del 14 de diciembre? Qué buena pregunta, Alejandra. Alejandra, bienvenida a esta sesión. Todos los pagos de cesantía se hacen antes del 14 de febrero de cada año cuando liquidas el año inmediatamente anterior, porque cuando se liquidan después del 14, los empleados pueden pedir una sanción por no hacerlo. Por último, si genero la planilla hoy para pago por PS, ¿debo realizar el pago hoy mismo? No, no, señora. Simplemente lo cargas y haces el pago. Listo. Lo prometido es deuda. Yo les dije, les voy a dejar aquí al finalizar un link en el que ustedes podrán descargar la presentación y si consultan el link tal vez en 2 días, 2 o 3 días, ustedes van a encontrar el video de esta sesión. ¿Listo? Link, sesión. Les voy a pedir un favor, me dejen un comentario si todos logran ver la publicación, por favor. A ver. Sí, listo. Manita arriba. Listo. Muchas gracias a todas las personas que asisten con nosotros. Algunas personas pidieron que por favor detalladamente les demos el paso a paso, entonces las personas que se quieran desconectar ya lo pueden hacer. Vamos aquí a detener la grabación y los que se quieran quedar para ver el paso a paso, súper bienvenidos para que lo realicen. ¿Listo? A todos que tengan un feliz día y por favor cualquier cosa, ya saben, síganos en nuestras redes sociales, ahí tenemos bastante información para que estén atentos a todo lo que tenemos. ¿Listo?